El Señor nos ha puesto un aire acondicionado muy fuerte hoy, ¿verdad? Qué bueno el frío. Dicen que cuando uno tiene frío se envejece menos. Amén. Bien, antes de pasar a la palabra, vamos a tener un acto muy especial. Nosotros los evangélicos no bautizamos a los niños porque no le queremos imponer nunca una religión. Creemos que la educación cristiana es responsabilidad de los padres y ellos no tienen que bautizarse hasta que tengan conciencia. Eso de bautizarlos sin saber lo que hacen es bañarlos. Entonces hay dos niños o dos niñas que quieren presentarse hoy al Señor. Es la tercera generación de los que empezaron aquí. La primera es la nieta del hermano Leonel Vanega. Se llama Dana Chalnote Álvarez Vanega. Así es. Pasa aquí. Y voy a pedir que pase el abuelo. Y la abuela se está. ¿Sabe que esta es la tercera generación? Primera fue Leonel. Ya vamos por la tercera generación. Después la hija. Y ahora la nieta. Charlette. Dios le bendiga. Bienvenido. Qué lindo. Y voy a pedir también que pase la nieta de la familia Licona, de Suyapa y Jaime, y Giana Redondo Calderón, que viene con su papá, Jaimito, y su esposa. Esta es la tercera generación. Qué lindo, ¿verdad? Yo pido a los abuelos que pasen. Pasen los abuelos. Los abuelos son padres dos veces. Amén. Vente por aquí, Jaimito, por este lado. Ahí, para que esté con tu... Bueno. Así que nosotros solamente podemos decir algo. Ellos, los padres, ¿no? Y el abuelo también, ¿no? El abuelo. Tienen que responsabilizarse delante de Dios de educar a sus hijas y a sus hijos delante del Señor. Guiarlos para que cuando ya tengan uso de conciencia, ellos decidan si quieren ser cristianos o no quieren ser cristianos. La fe no se impone, la religión no se impone. Lo que se impone es una experiencia con el Señor. Así que yo, después de esta aclaración, ellos contraen una responsabilidad, así que los padres son más responsables que la niña, ¿verdad? Porque la niña todavía no sabe. Pero yo quiero que ellos tomen conciencia de que este no es un bautismo. Es dedicarle a nuestros hijos a Dios para que los proteja hasta que ellos tengan uso de razón para tomar una decisión. Así que yo voy a empezar por aquí, ¿verdad? ¿Quién es el que va a presentar? ¿Quién conmigo? ¿Quién me ayuda? A ver. No. Gustavo. Se me perdió Gustavo. Ah, ahí viene Julio. Julio, aguántame el micrófono. ¿Cómo te llamas? Ana. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de Dios. Traemos delante de ti a Hannah. Pedimos que tú la bendigas y permita a sus padres y a su abuelo también que la puedan criar en los caminos tuyos. La consagramos a ti, Señor. La ponemos en tus manos para que tú las cuides, porque tú dijiste, los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo la encomiendo a ti y la consagro a ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos acá. Uy. Diana. Es la segunda, ¿verdad? Bueno, Jaime y Suyapa, que lo ven aquí, se casaron aquí. Siempre fueron parte muy activos de la brigada. A Jaimito yo lo presenté al Señor. Bueno, ya no puedo con él, ahora él me presenta a mí, ¿verdad? Hace 25 años. Hace 25 años lo presenté al Señor. Y él me pidió que presentara a su niña. Así que la tercera generación, ¿ves? Bueno, yo a Suyapa y a Jaime no los presenté al Señor, no, los casé nada más. Sí, porque ya eran viejos.
Pero hoy vamos a orar por ella también y vamos a encomendar al Señor y saber que ellos tienen la responsabilidad y los abuelos también de presentarlo. ¿Ven tú conmigo también? ¿Eh? ¿Y no quieres estar conmigo aquí para ayudar con tu hermanita? No, bueno. Bien, hermano, vamos a orar. Padre, venimos delante de ti para presentarte a Gianna. Ella viene aquí, oh Dios, con sus padres y sus abuelos para que ellos se comprometan a educarla, guiarla y llevarla por el camino correcto, Señor, hacia una vida en donde ella pueda decidir cuando sea grande si quiere servirte o no. Pero quede la responsabilidad de los padres educarla para que pueda tomar esta decisión. Yo me limito solamente, Señor, a poner mis manos y encomendarla a ti, para que tú la cuidas, la protejas y la lleves, oh Dios, a llegar a ser una mujer victoriosa y servirte a ti cuando tenga capacidad de decidir. Me encomiendo a ti. Como Cristo bendijo a los niños, yo la bendigo a ella y la encomiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a tu voluntad. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga. Yo le voy a hacer llegar un certificado de este día. ¿Ok? Así que se lo van a pedir a Gustavito. Bien, hermanos. ¿Vieron el tema que tienen puesto aquí, verdad? ¿Vieron el tema? Este es el tema que vamos a estar enfatizando durante estos meses hasta el aniversario. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la plenitud de Cristo? Hoy le iba a repartir la copia del bosquejo, pero hubo un despiste, pero la semana que viene te lo van a hacer llegar para que lo tengan. ¿Cuántos desearían el bosquejo de la enseñanza de hoy? Levanten la mano. Juancito, toma nota, mira. Juan va a sacar fotocopia y la va a repartir el domingo que viene. Vamos a sacar unas 50. ¿Habrán 50 que quieran? ¿Saben que hoy falta mucha gente porque tenemos más de 150 personas en la finca, en el campamento de los niños? Hay muchos jóvenes y hermanos que están atendiendo a los niños y a pesar del frío se han gozado mucho y se están gozando. Anoche tuvieron una fogata muy linda. Yo no estuve, pero me mandaron un video en donde se ve un ambiente muy lindo. Hizo una noche muy linda, aunque con el frío. Pero bueno, nos gozamos. Yo quiero hablar cómo alcanzar la estatura de Cristo. Y yo quiero que busquen en sus Biblias el texto sobre el cual voy a analizar. Primera de Juan capítulo 2, del versículo 4 al 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 4 al 6. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2, del 4 al 6. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad, que significa solidaridad, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Voy a analizar el versículo 4 primero. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Pero, ¿a qué se refieren los mandamientos? Bueno, Jesucristo simplificó los mandamientos en dos. Convirtió los 10 en 2. Y ahí vamos a analizar los dos mandamientos de Jesús. Y ahí vamos a ir entonces a la palabra que está en Marcos 12:30.
30 y 31. Vamos a leer la primera parte del mandamiento de Jesús simplificado. Simplificar es resumir, unir los 10 en 2. El primero: amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿A qué se refería Jesús con amarás a Dios con todo? Y la palabra todo está 4 veces. Todo. Bueno, simplemente Jesús resume los 4 primeros mandamientos del Decálogo en uno solo. Los 10 mandamientos se dividen en 2 grupos. 4 que tienen que ver con Dios y 6 que tienen que ver con el prójimo. Vamos a ver los 4 mandamientos que tienen que ver con amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ahí tenemos que ir a Éxodo, al capítulo 3. Está el primer mandamiento sobre la condición para Dios, para servir a Dios. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, nuestra actitud hacia Dios. La primera actitud está en Éxodo 23. Dice la palabra: no tendrá dioses ajenos delante de mí. No hay más Dios que el sin nombre, que el eterno. No hay nadie sobre él. Es el único. Por eso los judíos, siempre que hacían una oración, terminaban diciendo: Jehová nuestro Dios, o Adonai nuestro Dios. Adonai uno es. Hay un solo Dios verdadero. Nadie puede ocupar su lugar. Es el único. Después viene el segundo, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas de arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre la cuarta a los que me aborrecen. Ese es el segundo mandamiento que tiene que ver con Dios. Prohibición a la idolatría y al hacer imagen. Nadie puede hacer una imagen de Dios. Dios no se puede representar de ninguna fórmula. Hay religiones que practican el panteísmo. O sea, ponen a Dios en las cosas y adoran las cosas como que son Dios. Pero Dios no puede ser representado por ningún objeto. Una de las doctrinas más importantes del judaísmo y del islamismo es que son iconoclastas, o sea, no aceptan ninguna imagen de Dios, de ninguna forma. ¿Y por qué? Simplemente porque Dios es espíritu y los que le adoren, le adorarán en espíritu y verdad. Hay realidades que no se pueden representar. Por ejemplo, ¿quién me puede representar el aire? Lo siento, pero no lo puedo representar físicamente. ¿Sabe por qué están vivos todos ustedes? Porque tienen oxígeno. El oxígeno está en el aire. Pero ¿quién ha visto el oxígeno? Nadie lo ve. Así es Dios. Está en nosotros, es parte de nosotros, vive con nosotros, pero no lo podemos representar de ninguna forma material. No te harás imagen. El segundo mandamiento en relación con Dios. Primero, no hay más Dios que Dios. Segundo, no te harás ninguna imagen. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Versículo 7. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir esto?
No debe ni jurar ni decir que Dios dijo lo que no dijo. ¿Saben cómo se cataloga en la cultura judía hablar como que Dios dijo algo? Se llama blasfemia. Y a Jesús lo acusaron de blasfemo, porque dijo que podía destruir el templo y edificarlo en 3 días. La blasfemia es tomar el nombre de Dios o usar a Dios o poner a Dios en algo que no tiene que ver con su palabra. No jurarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Jesucristo fue más allá, dijo, no juraré ni por el cielo, ni por la tierra, ni por lo que está debajo de la tierra, porque es estrado de sus pies. Entonces, no jurar ni hablar en lugar de Dios es la tercera norma de los 4 mandamientos en relación con Dios. Repetimos, el primero, hay un solo Dios. El segundo, no te harás imágenes. El tercero, no tomarás su nombre en vano. Y el cuarto, este sí no da un poco de conflicto porque hay algunas iglesias que han formado doctrina. Es el 8. Acuérdate guardar el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas las obras, y el 7º descansarás. Bueno, ¿y cómo? ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? Mira, la Biblia dice que hay que guardar el sábado, el domingo. Dice, 6 días trabajarás y 1 lo dedicarás a Dios. Si usted analiza muy bien la creación, Dios creó al hombre después de los 6 días. Dios hizo al hombre el 6º día y Dios descansó el 7º día. Pero si usted analiza muy bien, el 7º día que descansó Dios fue el primero que el hombre vivió. Y si el hombre vivió el 7º día, el 7º día de Dios fue el primero del hombre. Lógica, ¿sí o no? Si lo hizo el 6º, ¿cuál fue tu primer día que vivió? El 7º. No es cuestión de afanarnos en que tenemos que guardar X días de la semana, pero sí es obligación que 6 días trabajarás, pero 1 lo dedicarás al Señor. ¿Y cómo lo dedico al Señor? A través de mi familia, descansando. La Biblia habla del descanso como parte importante de nuestra salud física y espiritual. En la cultura judía tenían, además del Shabbat, del día de descanso, tenían un año sabático, tienen un mes sabático y tienen muchas fechas sabáticas. O sea, obligaban a la tierra a descansar. Cuando sembraban, decían que hay que sembrar por 6 años y el 7º año la tierra la va a dejar descansar para que produzca más. Es el principio bíblico. De manera que en estos 4 mandamientos, en este mandamiento de amarás a Dios con todo tu corazón, Jesús concentró estos 4 del decálogo. Solo hay un Dios, no te harás imágenes, no tomarás el nombre en vano y guardarás el día de reposo. Le dedicarás un día al Señor. Pero vamos al siguiente versículo, la segunda parte de Jesús. ¿Cuál fue la segunda parte? El versículo 31 de Marcos 12. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Qué fácil es los mandamientos que dio Jesús. 2, ponga a Dios en primer lugar y ama al prójimo como te ama a ti mismo. Ahí nace la regla de oro. No hagas a otro lo que tú no quieras que otros te hagan a ti. Cuando habla de amarás al prójimo como a ti mismo, está condensando los otros 6 mandamientos que siguen. Son 10. 4 tienen que ver con Dios. 6 tienen que ver con el prójimo, con nuestras relaciones sociales. Veamos entonces los 6. El primero que aparece está en 20:12.
Y es el único mandamiento que tiene promesa. El único. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te dio. No puede ser un buen cristiano quien no puede honrar a su padre y a su madre. No puede ser un buen cristiano quien no ame a su hijo. No puede ser un buen cristiano quien no ame a su familia. Por ahí empieza el amor por el hogar. El segundo mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. Ahora viene una contradicción. Bueno, ¿y por qué si no matarás? En la Biblia Dios permitió que se matara cuando se conquistaba. La palabra no matarás en el griego y en el hebreo no es no matarás, es no tomarás la venganza por tu mano, no asesinarás. No podrás actuar con venganza. No deberás hacer daño. Y si alguien cometió algo contra ti, llévalo a los tribunales. Y que sean los tribunales lo que determine la sentencia. Pero tú no eres juez de nadie. Solo eres juez de ti mismo. No matarás. Y eso envuelve tomar una vida para quitarla. Nadie tiene derecho a quitar una vida. Por eso es que nosotros como evangélicos no estamos a favor del aborto, porque el aborto es un crimen. Un crimen y la Biblia dice no matarás. El tercero, no cometerás adulterio. Ya tenemos 3 mandamientos que tienen que ver con nuestra responsabilidad, que es el segundo de lo que Jesús dijo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Si lo ama, honrará a tu padre, no le harás daño, no matarás, no buscarás a la mujer de otro hombre teniendo la tuya propia. Después viene el quinto, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ese tiene que ver con la calumnia, con la murmuración. El cuarto es no hurtarás, no robarás. Este sí que es un problema serio. En este país de Honduras, donde la corrupción es el número 1, lo más difícil para mí encontrar es un hombre íntegro, honesto. No puede ser un buen cristiano quien toma lo que no es suyo. No puede ser un buen cristiano quien defrauda al Estado, quien le roba al prójimo, quien engaña con usura. No puede ser un buen cristiano el que roba. Y el robar tiene muchas formas. Se puede robar, por ejemplo, con la extorsión es un tipo de robo, ¿verdad? Los altos intereses, el préstamo indebido. No robarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo. La lengua, qué problema. Hay que estudiar mucho de la lengua, porque si queremos alcanzar la estatura de Cristo, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Y el sexto, y este me gusta porque el sexto mandamiento encierra todos los anteriores. Podemos decir que en el 10º mandamiento, que viene a ser el sexto, que el que tiene que ver con las relaciones humanas, en el 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo de tu prójimo, ni la criada de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ni cosa alguna. La codicia. Y fíjense bien, cuando tú adulteras, hurtas, hablas contra el prójimo y no honras a tu padre, tú estás violando este mandamiento. No estás honrando. Y el que no honra, deshonra. Y entonces la codicia nos lleva a matar. La codicia nos lleva a buscar la mujer del prójimo. La codicia nos lleva a actuar mal con nuestros padres. La codicia nos lleva a hurtar lo que no me pertenece. De manera que Jesús los simplificó estos 6 en el último. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero vamos al versículo 5 de Primera de Juan capítulo 2.
Mas el que guarda su palabra, guardarla es vivirla, no es ponerla debajo de la mesa. La caridad de Dios está verdaderamente perfecta en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. La caridad. ¿Qué significa la caridad? La caridad significa solidaridad, compasión, compromiso con el que sufre. La caridad envuelve una proyección social, envuelve el servicio a los demás. Como dijo el apóstol San Pablo, atender a la viuda, a los huérfanos, los necesitados. Se basa en el discurso de Jesús cuando en Mateo 25 dice: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, preso y me visitaste, enfermo y fuiste a verme. Ese se llama caridad. Pensar en el deber de ayudar a los demás y no vivir para mí mismo, sino vivir para otros. Esta es la señal más grande que tenemos de que hemos nacido de nuevo. Y lo dice Juan: el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y si leen muy bien la primera epístola de Juan, van a encontrar una palabra como esta: hermanitos, si alguien tiene necesidad y tú no le ayudas, el amor del Padre no está en ti. La caridad es el desprendimiento, es la entrega, es el deseo de servir a los demás. Una iglesia que no tiene caridad, que no tiene amor, porque caridad y amor es lo mismo. Y no puede haber amor si no hay desprendimiento. No puede haber amor si no hay servicio. No puede haber amor si no hay interés por el que sufre, por el que se pierde, por el que padece. Así que cuando nosotros hablamos de alcanzar la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo, tenemos que pensar que el amor y la caridad, la acción de ayudar al que necesita, va a evidenciar si Cristo vive en nosotros. En esto conoceréis que soy mi discípulo, en que os améis los unos a los otros. Y voy a terminar con el versículo 6 de Primera de Juan. Y ahí es donde yo quiero hacer más hincapié. ¿Por qué tenemos que aprender a buscar la plenitud de Cristo? ¿Y cuál es el secreto para encontrar la plenitud de Cristo? Además de guardar los mandamientos y además de guardar amor, además de cumplir las dos condiciones de Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la clave para alcanzar esa plenitud? Ahí la da Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Y este texto, cuando lo estudié en el instituto y leí un libro que me impactó, lo pueden buscar por internet a ver si lo consiguen. Se llama Pasión por las almas, de Oswald Smith. Cuando leí este libro me impactó tremendamente. Dice: el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está el secreto de alcanzar la plenitud de Cristo: andar como Él anduvo. No solamente guardar los mandamientos, no solamente amar, andar como Él anduvo. ¿Y cómo puedo entender qué es andar como Él anduvo? Ahí no nos queda más remedio que hacer una revisión completa de la actitud de Cristo en su forma de vivir. Cómo vivía, cómo enseñaba, cómo se comportaba. Y entonces nos vienen muchas preguntas. ¿Buscó protagonismo? ¿Buscó comodidad? ¿Cómo actuó? Siendo soberano, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló hasta la muerte. Andar como Él anduvo. Si yo tuviera que buscar en los evangelios un texto relacionado con este mandato de Juan, andar como Él anduvo, ¿cuál sería el texto clave
del cual Juan se apoyó para decir que debo de andar como él anduvo. En ese texto que dijo: vosotros sois mis discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ese es el secreto. Obedecer al Señor, imitar su ejemplo y ponerlo en primer lugar en todas las cosas que vayamos a hacer. Y cuando tengamos que enfrentar un conflicto, una decisión, hacernos una pregunta. Hay un libro que yo leí hace años que se llama En sus pasos, ¿qué haría usted? Y ese libro me dio una clave para evitar muchos problemas. La clave más grande es lo siguiente: si tú dices que permanece en Él y quiere andar como Él anduvo y quiere alcanzar la plenitud de Cristo, cuando vayas a tomar una decisión, enfrentar un problema o ayudar a una persona, hace una pregunta sencilla: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Sencilla. Cada vez que tenga un conflicto de relación personal o tengas que actuar en una situación determinada, no pienses en qué harías tú. Pregúntate: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría? Y si tú conoces muy bien la vida de Jesús y has leído los 4 evangelios, principalmente el de Juan, y lo has analizado a fondo, vas a encontrar la respuesta fácil. ¿Qué harías tú si un pecador te invita a tu casa y tiene mala fama? Tendría que ver qué intención tiene. Y entonces yo iría, como él fue, a la casa de Zaqueo. No le importaba lo que la gente dijera, solo le importaba una cosa: ayudar al que necesitaba. ¿Qué haría Jesús cuando te ves un pordiosero tirado, drogadicto en la calle, o a un leproso que es igual? ¿Qué haría Jesús? ¿Le daría la espalda o le extendería la mano para levantarlo? ¿Qué haría Jesús cuando lo alaben? ¿Aceptaría la alabanza o simplemente esquivaría el ser adulado o reconocido por los hombres? Si usted lee bien la Biblia, va a ver que muchas veces los discípulos trataron de adularlo. ¿Qué haría Jesús cuando cometes un error y te cuestionan algo? ¿Qué harías? ¿Qué hizo Jesús? ¿Te atreverías tú a hacer lo que Jesús hizo? Bueno, es que hizo tantas cosas. Por ejemplo, una vez le preguntó a su discípulo: ¿quién dice la gente que soy yo? Es una gran pregunta. ¿Qué piensa el de enfrente? ¿Qué piensa el vecino? ¿Qué piensa el de la pulpería? ¿Qué piensan mis compañeros de trabajo de mí? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Eres un pícaro, un desordenado, un vividor, que en la iglesia levanta la mano para adorar y en la calle habla mal para ofender? ¿Qué piensa la gente de ti? Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué piensa la gente de mí? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Elías, otros que eres profeta. ¿Había un buen testimonio de Jesús? Y después vino la segunda pregunta: ¿y vosotros qué pensáis de mí? ¿Te atreverías tú a sentarte con tus discípulos, con tu familia, con tu esposa, con los allegados a ti y preguntarle qué piensan de mí? ¿Soy honesto? ¿Soy íntegro? ¿Soy mentiroso? ¿Soy vividor? ¿Qué piensan de mí? Para andar como Él anduvo, tenemos que entender cómo Él anduvo. Y para eso tenemos los evangelios.
Hay que releer los evangelios, no para buscar solo promesas, porque a eso es lo que le gusta a la gente, buscar promesas. Es tiempo de dejar de buscar promesas y es tiempo de buscar demandas, exigencias, compromiso. ¿Qué piensa Jesús de mí? ¿Cómo actúo? ¿Ando como Él anduvo o vivo conforme a mi capricho? Hermano, concluyo con esto. Si decimos ser cristiano, si decimos ser parte del cuerpo de Cristo, tú tienes la obligación de andar como Él anduvo. Y para lograrlo, tenemos que aprender cómo vivió, cómo enseñó y cómo ordenó Jesús que sus discípulos fueran para lograr alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Yo les reto, hermanos, que lean muy bien la palabra. El bosquejo se lo voy a dar, tienen la cita, analícenlo. Y yo les voy a pedir que en los próximos meses leamos los evangelios, releyéndolo y marcando no solamente lo que Jesús nos ofrece, porque todos saben lo que nos ofrece vida eterna, sanidad. Comencemos a leerlo preguntándonos cómo Jesús vivió, qué modelo nos dio, qué ejemplo nos dio para que nosotros sigamos sus pisadas. Y cuando tenga que tomar una decisión o enfrentar un problema, hace una sola pregunta: si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué haría Él? Y esa respuesta que tú recibas conociendo la palabra es lo que debes de hacer para alcanzar la estatura de Jesús. Vamos a orar y en lo que los músicos se preparan. Y yo quiero que inclinemos nuestras cabezas y reflexionen este mensaje. Dos condiciones puso Jesús a sus hijos: amarás al Señor con todo tu corazón, alma, cuerpo y mente y fuerza, y al prójimo como te amas a ti mismo. Si tú haces esto, estarás viviendo en la plenitud de Cristo. Si tú haces esto, andarás como Él anduvo. Padre, te quiero pedir en estos momentos que nos haga entender el propósito de ser cristiano. Muéstranos, Señor, a través de tu palabra, el ejemplo que tú nos diste, para que nosotros podamos seguir y andar como tú quieres que andemos y vivamos, no buscando lo nuestro, ni complaciendo nuestros deseos, sino dispuesto a aceptar tu voluntad. Porque para ser tus amigos tenemos que aceptar lo que tú nos mandas. Y para poder alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, tenemos, oh Dios, que aprender a andar como tú anduviste. No es fácil, Señor. No es fácil. Tu palabra es dura y humillarnos es difícil. Pero quiero, Dios, que nos enseñes a alcanzar esa imagen de Cristo en nosotros. Que nos preguntemos cada momento: ¿qué debo de hacer? Y que tu palabra me dé la respuesta, para no vivir como yo quiero, sino para vivir conforme a tu voluntad. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor y propóngase vivir conforme a su palabra.
Preguntarte cada día cómo andaba Jesús y que tú imites su ejemplo. Solo así podremos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo Jesús.